Enseñar la palabra es algo tremendo. Y bueno, espero que ustedes puedan ser edificados, que el Señor nos hable hoy. Hoy nuestro tema es la salud vocacional. Y bueno, lo primero que hice yo fue preguntarme qué es vocación. Y quisiera leer la definición de esta palabra, porque a pesar de que es una palabra que usamos en general en cualquier área de la vida, no necesariamente en la iglesia, es una palabra que tiene su origen en el cristianismo y en la Biblia. Miren lo que dice: una vocación, del latín vocatio, que significa un llamado o una convocatoria, es una ocupación a la que una persona se siente especialmente atraído o para la cual está capacitado o calificado. Aunque ahora se usa a menudo en contextos no religiosos, los significados del término se originaron en el cristianismo. Salud vocacional. Y quiero contarles una historia. Cuando yo terminé el colegio, uno siempre está en esa etapa en la que ahora qué voy a hacer con mi vida, ¿no? En ese momento yo quería como ser un científico y descubrir algo que cambiara el mundo. Finalmente decidí estudiar ingeniería eléctrica. También simultáneo iba estudiando el seminario. Y algo que yo siempre me preguntaba era: ¿yo por qué estoy estudiando esto? Yo debería salirme de la universidad e irme al seminario. ¿Y para qué me dedico como a estas cosas de este mundo? No entendía cómo todas esas cosas que yo estaba haciendo de mi vocación, Dios las estaba usando y las quería usar. Yo no entendía bien cómo en ese momento. Y quisiera que piensen lo siguiente para empezar. ¿Cuál es su vocación? O sea, ¿usted qué es lo que hace? Puede ser panadero, puede ser ingeniero, puede ser publicista, puede ser policía, no sé, usted sabe qué es. Pregúntese esto: ¿de qué forma es que Dios ha hecho el camino para que usted esté en ese lugar? ¿Y cómo Dios puede usar eso para su gloria? Piensen en esto, porque vamos a ir avanzando a responder esa pregunta y a entender precisamente nuestra vocación. Y para empezar tengo que ir a Génesis. Yo siempre que predico voy primero a Génesis, precisamente porque ahí está el origen, ahí está el inicio de todo y donde podemos ver en dónde inicia nuestra vocación. Hay una canción muy popular, digo que esa es la teología del pueblo, que dice: a mí me llaman el grito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajo se lo dejo todo al buey. ¿Por qué? Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Miren ese teólogo. Y mucha de nuestra teología y nuestro entendimiento del trabajo se guía no por la palabra, sino por canciones como estas, como si el trabajo lo hubiera hecho Dios como castigo. Ahora vamos a ver si eso es cierto. Cuando uno va a Génesis, cuando el Señor crea todo y crea al hombre, en Génesis 1:27 dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, es decir, sométanla, ejerzan dominio, es decir, señoreen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Hay un propósito de Dios antes del pecado, en la creación original que era buena, en donde hay una intención del Señor en que nosotros podamos gobernar la creación, en que nosotros podamos ser mayordomos, como decía Ilse, de lo que es del Señor. Ahora, si uno va a Génesis 2 y mira Génesis 2:15, dice que Adán fue puesto en un huerto, puso al hombre y le puso en un huerto del Edén. ¿Y saben para qué lo puso ahí? Génesis 2:15, para que lo cultivara y lo cuidara antes de que el hombre pecara. Es decir, el trabajo no lo hizo Dios como castigo. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Primera lección del día. El trabajo es una idea de Dios, es una buena idea de Dios, porque antes del pecado el Señor categoriza todo como bueno y bueno en gran manera. Primera cosa, el trabajo es una idea de Dios. Segundo, nosotros no somos los dueños, sino que el Señor nos ha puesto como mayordomos o administradores. Y eso es un término importante, porque aún nosotros como empresarios, los que son independientes y eso, tendemos a pensar que nuestra empresa es nuestra. Yo ahí hago lo que quiero, no tengo que rendirle cuentas a nadie. Pues no, esa empresa no es suya, es de Dios. Usted es un administrador de ese lugar, de ese dinero, de esas personas que están trabajando con usted.
Y quisiera que fuéramos ahora a Génesis 3. Esta es la parte fea del asunto, porque viene después del pecado. Y sí es cierto que a causa del pecado, a causa de nuestra rebelión, las cosas cambiaron respecto al trabajo también. Mire Génesis 3:17, dice: entonces el Señor le dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido el árbol que te ordené, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, sí es cierto que el mundo después de la caída, o sea, de este lado de Génesis 3, es diferente. Y el trabajo normalmente genera cargas. Aquí está, con el sudor de su frente, no le iba a producir cardos y espinos, no iba a ser tan fácil. Y con trabajo comería todos los días de su vida. Ahora, con esa realidad, nosotros como cristianos quizás hemos llegado, y la gente en general, como está tan cargada por el trabajo y tan afanada y cansada con sus ocupaciones, entonces cuando nos hemos convertido al Señor, cuando hemos llegado a Cristo, como que lo natural es hacer como una diferenciación entre el trabajo, allá está lo secular y la carga, y aquí está lo espiritual, en donde yo vengo a refrescarme y a encontrar el deleite en el Señor. Y eso es un error. Es otra cosa que quisiera desmentir. O sea, para un cristiano no existe tal cosa como eso secular o material mundano y eso espiritual, que es donde encuentra lo bueno. Eso es una idea de los griegos, el dualismo, y realmente no existe tal cosa como esa. Toda nuestra vida, toda la vida de un cristiano es espiritual. O sea, cuando usted está en su trabajo, allá es tan cristiano como lo es en la iglesia. Allá es tan testigo y tan espiritual como lo es en la iglesia cuando está orando. Entonces, teniendo en cuenta esto, y ahora como cristianos de este lado de la caída, ¿será que todo es tan pesimista como para entender que el trabajo va a ser una carga siempre? Y quisiera leerles unos pasajes que a mí últimamente me han impactado mucho. He estado leyendo el libro de Eclesiastés y siento que es importante porque el trabajo, precisamente al ser un don de Dios, una idea de Dios, debe traer también alivio, descanso, regocijo en esta vida. El libro de Eclesiastés es un libro pesimista porque mira básicamente que todo lo que hacemos debajo del cielo en esta tierra es vanidad y no tiene ningún propósito. Más que todo desde un punto de vista humano y terrenal, al fin y al cabo usted no se va a llevar nada de lo que haga, ¿cierto? Cuando lo lleven en el ataúd al cementerio, usted no se puede llevar absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, ¿para qué se afana con tantas cosas? Esa es como la conclusión de Eclesiastés. Pero también hay unas cosas interesantes. Mire Eclesiastés 3:12 y 13 lo que dice. Dice: sé que no hay nada mejor para ellos, es decir, para los seres humanos, mire, que regocijarse y hacer el bien en su vida. Además, que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, eso es un don de Dios. Que usted pueda regocijarse en comer y tomar algo, no emborracharse, ¿no? No se refiere a eso. Pero usted pueda regocijarse por el fruto de su trabajo. Eso es una bendición, eso es un don de Dios, que su trabajo le permita esos momentos. Eclesiastés 3:22. Entonces me di cuenta que no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo. Mira lo que dice ahí. Y pregúntese esto: ¿es usted feliz con su trabajo? ¿O está ahí porque le toca? ¿O quisiera rápidamente salir de ahí para venir a la iglesia y aquí encontrar el descanso? Y pienso que cuando un cristiano no es feliz en su trabajo es porque hay una disfuncionalidad en la forma en cómo estamos alineados con la voluntad de Dios. Porque el mismo Señor nos dice a los cristianos que nosotros no debemos preocuparnos diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Son los gentiles los que buscan ansiosamente todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que las necesitan todas ellas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Mateo 6:31. Si usted
ve su trabajo como una carga, como una preocupación y no se regocija en él, hay una disfuncionalidad y hay un problema no en el trabajo sino en usted respecto a cómo lo está afrontando. Porque se está preocupando quizás o porque está haciendo más de lo que realmente puede y debe, porque eso, por ejemplo, a mí me ha pasado. A veces está uno cargado con su trabajo y dice, pero ¿por qué no disfruto de esto que se supone que es lo que me gusta hacer? Porque he hecho demasiadas cosas, he dicho sí a todo, o quiero tener tanto dinero que entonces busco más trabajo del que puedo y más dinero del que realmente necesito. ¿Sí entienden esto? De hecho, el Señor Jesús, y hablaba Juan Sebastián, el primer día que hablamos de los días de transformación, de entregar nuestras cargas a Dios. Precisamente cuando Él explicó el ejemplo de los bueyes, el buey y el yugo que el Señor que es ligero, realmente podemos hallar descanso. Porque vamos al ritmo del Señor, a su ritmo, no a nuestra velocidad. Porque vamos en su dirección, no en nuestra dirección. Y no estamos solos, sino que Él va con nosotros, así como van dos bueyes juntos, en la misma dirección. Ahora, dándoles un poco de esperanza respecto a su trabajo, ahora quisiera que fuéramos al Antiguo Testamento y vamos a pasar rápidamente por algunos personajes del Antiguo Testamento que me parece importante destacar como un ejemplo de cómo el Señor utilizó su vocación, su labor, quienes ellos eran, para los propósitos de Dios. Y quiero que noten algo, al final lo que importó no era en sí la profesión o el oficio que esa persona desempeñaba. O sea, lo importante no era si era ingeniero o no, si era un rey o no, lo importante fue lo que Dios hizo a través de eso que ellos eran. Listo, vamos a empezar entonces con Noé, ¿sí? Noé es un hombre que tuvo la tarea de construir un arca para preservar a su familia viva, a los animales, del juicio de Dios. Y normalmente cuando Dios llama a una persona, es decir, el llamado es la vocación, ese llamado está acompañado con una preparación que el Señor ha hecho. Normalmente esa preparación es anterior o ha ocurrido durante toda la vida. Es muy posible que Noé haya sido un hombre que hubiera, antes de esos 500 años que habían pasado de su vida, antes de que Dios le mandara a hacer esto, es posible que él fuera un hombre que trabajara con animales, por ejemplo, en el cuidado de animales domésticos y salvajes, supiera del tema. 500 años, pues es harto tiempo, ¿no? Si un veterinario se gradúa en 5 años y ya es un experto en 10 y es doctor en esto, ¿cómo será 500 años? Está trabajando probablemente en esto. Ahora está trabajando en temas que tuvieran que ver con navegación, con construcción de botes, de barcos, de ingeniería de este tipo. Seguramente estaba bien preparado. Y precisamente eso Dios lo utilizó para sus propósitos. Y esos propósitos no eran simplemente salvarlos y preservar la raza humana. Era porque Dios había prometido que vendría un Redentor, Cristo, a través de una simiente. O sea, había una descendencia que vendría, por la que vendría el Redentor. Si Dios hubiera destruido toda esa descendencia, no hubiera llegado y no se hubiera cumplido su promesa. Noé tenía esa descendencia, uno de sus hijos, Sem, tenía esa descendencia. Miremos el ejemplo de Jacob. Jacob salió de la casa de su padre prácticamente con la ropa que tenía puesta. Llegó a la casa de su tío Labán y estuvo trabajando allí 7 años por una de las hijas, otros 7 años por la otra, y después siguió trabajando un tiempo más. Y lo interesante es que en medio de todo eso, en su ocupación como pastor, el Señor lo bendijo y de hecho traspasó la riqueza de su tío, o de su suegro en ese caso, hacia él. Jacob resultó quedándose con una cantidad de ovejas y de ganados y esto, porque el Señor estaba bendiciendo a Jacob en esto, a pesar de que querían hacerle trampas. Entonces vemos cómo Dios también traspasa del impío al justo la bendición, precisamente ¿para qué? Para preservar esa simiente, porque esos 12 tribus de Israel había uno de esos hijos que iba a seguir la descendencia para Cristo, y Jacob sobrevivió. Ahora aquí hay otro ejemplo y es la vida de José. ¿Sí recuerdan a José? Que fue llevado como esclavo a Egipto y ahí él estaba trabajando en la casa de Potifar y Dios todo esperaba lo que él hacía. José era un buen trabajador y al punto de que donde iba a trabajar lo ponían en el lugar estar a cargo de las cosas. Nada más, dice ahí que nada más la mujer era lo único que él no podía tocar de Potifar, porque de resto tenía todo bajo administración como mayordomo. Él es un buen ejemplo de cómo esa vocación
Dios la utiliza, pero no necesariamente para guardar la riqueza de Potifar, porque fíjense cómo la historia avanza. Después en la cárcel también él administra correctamente y también llega a un lugar de privilegio y finalmente llega a ser el segundo después del faraón para administrar toda una cosecha de 7 años, porque iban a venir 7 años de sequía y de hambruna y de hambre, ¿cierto? ¿Cómo Dios utiliza esto? Claro que lo utilizó, ¿y saben por qué? Porque si no hubiera sido así, la familia de Jacob hubiera muerto de hambre. Ellos pudieron venir a Egipto buscando alimento y esa familia fue protegida por el faraón y fueron puestos bajo cuidado especial, y Dios cumplió su promesa y preservó esta familia, porque por él vendría un Salvador, ¿sí? Miren el caso de Moisés. El caso de Moisés es interesante porque él es un hebreo y él dura o crece 40 años en la casa del faraón. Lo interesante es que esos 40 años en la casa del faraón, seguramente él tuvo que haber aprendido los asuntos de la vida egipcia, asuntos de política, de administración, de leyes, de gobierno egipcio, aún el idioma egipcio, y entender cómo funcionaba todo esto. Moisés ni siquiera sabía por qué había sido ahí. Tuvo que estar 40 años después en el desierto pastoreando ovejas. Y lo interesante es que cuando Dios llama a Moisés, él está en el desierto, en el monte, en donde después él mismo iba a traer al pueblo de Israel por ese desierto. Entonces vemos a Moisés como Dios lo prepara, cómo Dios lo equipa para sus propósitos, para liberar al pueblo de Israel de Egipto, para pasarlos por el desierto hacia la tierra prometida. Y por eso Moisés fue egipcio 40 años en el desierto, y fue el libertador de ellos. Dios utiliza eso para sus propósitos, su vocación, sus experiencias, su conocimiento. Tenemos otros ejemplos más adelante en el Antiguo Testamento, por ejemplo el caso de Daniel. Daniel era un sabio, un consejero de los reyes de esa época de Persia y de Babilonia, y para la gloria del Dios verdadero en un mundo pagano, porque en ese mundo se adoraban imágenes, estatuas, y ustedes conocen la historia de Daniel, como en esa posición, a pesar de que fue perseguido por los otros sabios que le tenían envidia, el Señor utilizó su vida, su posición, para que estos reyes reconocieran que había un Dios sobre toda la tierra que era superior a ellos mismos y que debía la adoración. El caso de Esther, lo mismo, eso es una mujer. Yo solamente había mencionado hombres, ¿no? Pero tenía que mencionar a una mujer, porque Esther tiene una vocación y un don que es un poco extraño, porque ella no era predicadora, ella no fue libertadora, ella era bella, era hermosa, ¿cierto? Aún si ahí tenemos modelos de belleza o tenemos a alguien que está por esa rama de la belleza, el Señor seguramente quiere usar también eso para sus propósitos. En el caso de ella era tan hermosa que fue escogida la reina del rey de Persia. ¿Y Dios para qué utilizó eso? ¿Saben para qué? Hubo una conspiración para matar a todos los judíos, injustamente. Y ella pudo llegar a interceder delante del rey como la reina y pedir que el rey se diera cuenta de la situación, y los judíos fueron librados. Si hubieran sido exterminados, no habría promesa de un redentor, de una simiente y de un Cristo. El Señor estaba utilizando todas estas personas, estas vocaciones y estas vidas, esta belleza, para sus propósitos. Y quiero terminar con este personaje del Antiguo Testamento, porque no hemos llegado al Nuevo Testamento. Y es Nehemías, muy conocido también porque él era un copero del rey, alguien que no era tan importante, pero ahí estaba para hacer un propósito grande por parte de Dios. Él tiene una carga por su ciudad, por Jerusalén, por reconstruir los muros, y el Señor lo utiliza para interceder ante el rey. Él es solamente el copero del rey, pero tenía acceso a ese lugar, y el Señor utiliza esto, y ustedes conocen bien la historia de cómo reconstruyeron los muros y la ciudad. Entonces, Dios sí utiliza lo que somos, aunque lo importante no es tanto lo que somos, sino es lo que Él hace a través de eso para sus propósitos. ¿Listo? Ahora quisiera que fuéramos a nuestro ejemplo supremo de una vocación, de un llamado, y es Jesucristo. Jesús, que en términos de su trabajo era un carpintero, ¿cierto? Ese carpintero de Nazaret, que decían que era de dudosa reputación o de dudosa procedencia, hijo de fornicación, nacido de fornicación. ¿Quién es su padre?
¿Podría salir algo bueno de Nazaret? Ese carpintero finalmente, cuando uno mira la historia de Jesús, lo que menos importó en toda su historia era que era carpintero. Eran otras cosas lo que importaba. Era precisamente su vida como ese que vino a servir y no para ser servido. El Dios creador, eterno, se hizo hombre, aquel que merecería que todo el mundo le sirviera, es nuestro ejemplo para mostrarnos que Él mismo vino a ser un siervo y a servir y no para ser servido, que Él mismo se humilló a sí mismo y se despojó de quizás toda esa gloria y todo eso que Él pudiera merecer porque Él sí lo merece. Ahora comparémonos con Cristo en nuestra vocación para servir y no para ser servidos, para hacernos semejantes a Él en identificarnos. Él se hizo semejante a los hombres, al hacerse uno como uno de nosotros e introducirse en la creación. Él fue el primer misionero. ¿Y saben qué? Quisiera decirle que usted es un misionero, porque en su vocación usted es igual a otro y va a llegar a un lugar en donde solamente usted puede llegar. Yo soy ingeniero electricista y he llegado a ir a trabajar, por ejemplo, en petroleras y cosas así, ¿no? Cuando uno va allá, ya no hay ni un cristiano, ni siquiera un pastor que esté por ahí que si se le acerque remotamente a esos ingenieros. El Señor me ha puesto a mí ahí como un misionero. Y quisiera que usted pudiera ver su vocación y el lugar donde Dios lo ha puesto como un campo de misión. Hay un muy buen ejemplo de, por ejemplo, los skaters de aquí de la iglesia que son muy avanzados en ese concepto de hacer misión, donde Dios los ha puesto, en donde ellos son semejantes a otros, en donde tienen un grado de identificación y donde son ellos y no el pastor quien está montando tabla. O en el caso de Fabián que pinta. Yo quisiera que pudiéramos extrapolar ese concepto de la misión de Cristo haciéndose semejante para alcanzar a muchos a cada una de nuestras vocaciones. Piense en la peluquería, piense el que tiene la panadería, el que tiene la carpintería, el que es ingeniero, el que es empleado, el que es empresario. ¿Cómo podemos extrapolar eso? ¿Cómo podemos entender eso como un campo de misión? ¿Cómo entender eso como que eres tú quien Dios ha puesto ahí para hacer la luz y para ser el portador del mensaje del Evangelio? Para abrir tu boca y compartir el testimonio del Evangelio. Y aquí quisiera decir algo, y es que hay una frase, así como la ayúdate que yo te ayudaré, que no es bíblica, ¿sí? Hay una que dice, que predica y si te es necesario, habla, ¿cierto? Yo la verdad no creo que sea tan bíblica esa frase, porque es que Dios ha querido que nosotros hablemos. Al Señor le ha placido que sea a través de la predicación, del querigma, de la proclamación, de que usted abra su boca y que la gente escuche el Evangelio, que ellos puedan creer. Entonces, usted necesita, en su vocación, en el lugar donde está, abrir su boca porque usted es un embajador del reino de Dios. No se conforme con simplemente ser una buena persona en dar buen testimonio, porque la gente no va a lograr ver a Cristo en eso. Pueden pensar que usted es como dice, un budista o que hace meditación o nueva era. Es una buena persona porque la gente puede ser buena sin ser cristiana, en términos humanos, no me malinterpreten, ¿cierto? Pero usted necesita hablarles de Cristo para que ellos puedan escuchar y solamente cuando escuchen pueden tener fe para ser salvos. Dice Romanos 10 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Y precisamente ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Nosotros somos enviados. Y quisiera hablarles de 3 ejemplos para que ustedes puedan ver cómo el Señor los quiere utilizar en donde ustedes se encuentran para su gloria. Miren el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser apóstol y de ser Pablo, porque era Saulo, él iba de camino a Damasco, Jesús se encuentra con él queda ciego, él escucha la voz del Señor y el Señor no le dice, arrepiéntete, cree en mí, bautízate. El Señor le dice, ve a Damasco y allá Ananías le va a decir, a una persona se va a encontrar con usted y le va a decir qué tienen que hacer. O sea, el Señor intencionalmente juntó a Ananías y a Pablo y fue Ananías quien le compartió el Evangelio, fue Ananías quien lo bautizó a Pablo. Porque Dios no se le reveló de una vez y directamente, porque es que Dios lo quiere hacer a través de nosotros. Somos un medio a través del cual el Señor obra la salvación en las personas, a través de la predicación del Evangelio. Miren este otro ejemplo, Felipe y el etíope. Felipe se encuentra con ese etíope, él está leyendo un libro de Isaías,
no entiende nada y se encuentran y dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Él necesitaba que alguien le explicara la Biblia para él poder entender y poder creer, y se bautizó y fue salvo. Era necesario que Felipe llegara ahí. No fue suficiente con la sola Biblia. Él estaba confundido, él necesitaba a alguien que le ayudara a entender. Y mi último ejemplo con esto es Cornelio y Pedro. Cornelio tiene una visión y él sabe que Pedro lo va a visitar. Y Pedro también tiene una visión y le dicen que tiene que ir a visitar a Cornelio. Y Dios los une a los dos para que Cornelio pueda ser salvo. Utiliza a Pedro, el mensaje de Pedro. Entonces piense esto. ¿En qué lugar está usted y cómo el Señor quiere utilizarlo a usted como ese medio en donde quiera que se encuentre? Ahora, nuestra vocación, nuestro llamado, en términos no solamente terrenales, tiene que ver con nuestro llamado para ser salvos y todo lo que eso implica bajo el señorío de Cristo. Y quisiera leerles 2 pasajes del Nuevo Testamento que nos permiten ver que no hay distinción entre unos y otros, que no hay vocaciones mejores que otras, ni más importantes que otras, porque a veces quizás algunos de los que no son muy educados, se sienten como inferiores, otros se sienten superiores, y entonces, no, miren esto lo que dice. 1 Corintios 1:26. Dice, recuerden hermanos, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. Ahí la palabra que dice en la versión Reina Valera es cuando Dios les dio su vocación. En cambio, Dios eligió lo que el mundo consideraba ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Entonces, si usted no es muy sabio, tranquilo. Se ha escogido y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Si usted no es muy poderoso, el Señor lo ha escogido para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se consideraba como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo consideraba importante. Y como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. Entonces vemos que nuestra vocación en Cristo, nuestro llamado en Cristo, no hace distinción de personas y de hecho no nos permite gloriarnos a ninguno de nosotros, en nada sino excepto en Cristo, en el Señor solamente. Pero lo que dice Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es importante entender que no hay distinciones, sino hay unidad a los ojos de Dios respecto a nuestra vocación. Y es el poder de Dios el que se muestra a través de nosotros, a pesar de nosotros. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, así como hicimos un recorrido por algunos de los personajes del Antiguo Testamento, donde podíamos ver cómo el Señor utilizó sus vocaciones. Y miremos a Pedro. Pedro era un pescador, ¿cierto? De hecho fue llamado cuando estaba recogiendo las redes y con sus amigos y su hermano. Y lo interesante es que el Señor le da un significado mucho más profundo a esa vocación de pescador. Y es que Él haría un pescador de hombres. Lo interesante es que cuando eso ocurre en Lucas capítulo 5, cuando ellos tienen una experiencia de una pesca milagrosa, porque habían estado pescando y no habían podido pescar nada, y el Señor les dice, echen las redes hacia cierto lugar, ellos las echan y eso queda lleno de peces. Pedro queda conmovido y cuando ve esto, él cae de rodillas y le dice al Señor, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador.
O sea, él queda asombrado y atónito ante la presencia y la gloria de Cristo. Y ahí es cuando el Señor él se encuentra con Jesús de una manera sobrenatural y empieza a caminar con la promesa de ser hecho un pescador de hombres. Cuando Jesús resucita y ellos dice que están pescando de nuevo, y Juan capítulo 21, el evangelista Juan narra un encuentro que ellos tuvieron con Jesús, también parecido en la pesca. Estaban otra vez pescando toda la noche, no lograban conseguir ningún pez. Jesús les dice, lancen la red, él se aparece, no saben qué es él. La red se llena de peces y ellos identifican que es él, como que viene un déjà vu y pasa lo mismo que ha pasado 3 años antes. Y llegan a Jesús y llegan a la playa y Jesús les tiene un pescado listo, ya asado, listo para comer. El desayuno estaba servido. Y a mí, por ejemplo, me ha servido mucho este pasaje para entender cómo es que el Señor quiere mostrarnos cómo debemos depender de Él y cómo Él provee lo que necesitamos. Cómo nuestra vida no se debe enfocar, no se debe ir como por un sifón simplemente batallando con las cosas terrenales, sino entender que el Señor bendice nuestro trabajo, que el Señor provee los peces para que podamos estar dedicados a pescar hombres, como dice en este caso. Es decir, nuestro enfoque no debe ser la pesca, o sea, la búsqueda insaciante de la provisión, sino entender que el Señor se encarga para que nuestro trabajo como pescadores de hombres dé resultados, que nuestro trabajo como pescadores de peces dé muchos más resultados sin tanto esfuerzo, para que podamos enfocarnos en ser pescadores de hombres. Para mí es un reto esto porque yo tengo una empresa con mi esposa, tenemos también un ministerio y hemos podido experimentar esto, hemos podido experimentar cómo el Señor nos provee todo lo que necesitamos sin tanto esfuerzo, o sea, sin tener que dedicar horas y horas trabajando y, mejor dicho, quemándonos, sino el Señor precisamente provee los peces para comer y para alimentarnos y más de lo que necesitamos, para poder estar tranquilos y saber que podemos utilizar todo lo que Él nos ha dado para su gloria. Tenemos el ejemplo de un recaudador de impuestos, otro discípulo de Jesús. ¿Saben quién era? Mateo, ¿cierto? Lo interesante es que cuando uno ve las historias de Mateo, siempre que cuando Jesús va a la casa de Mateo y cena con él, se levantan críticos porque estaba comiendo con pecadores, pero ¿saben qué? Es porque la mesa está llena de recaudadores de impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que Mateo, en su vocación, en su profesión, en su rol como recaudador de impuestos, pudo ser un influyente para que otros recaudadores de impuestos conocieran a Jesús. Seguramente a ese nivel de recaudadores de impuestos no iba a llegar un Pedro, porque era un pescador inculto, entre comillas, ¿cierto? Pero sí estaba un Mateo. De hecho, Zaqueo, el pequeño Zaqueo, que a veces dicen que es Mateo, yo estuve investigando y Zaqueo no era Mateo, era otro. Pero era el jefe de los recaudadores de impuestos y él se encuentra con Jesús en otra situación distinta, en un árbol y todo esto. Y muy probablemente Zaqueo, el pequeño Zaqueo, había escuchado de Jesús a causa de Mateo, el discípulo, que también era recaudador de impuestos. Tenemos el ejemplo de Lucas, el médico amado. Lucas era un médico. Pero ¿saben qué hizo Lucas también? Fue un historiador, escribió el Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos. Y seguramente Dios utilizó eso que él tenía, que él le gustaba hacer y que hacía bien para su gloria. Y saben que también Lucas fue misionero. Él pudo escribir Hechos porque él iba con Pablo viajando y predicando por esas ciudades. Cuando uno mira cómo es que narran el libro de los Hechos, es como si él estuviera ahí, como si él fuera parte de esa comitiva de personas que están viajando. Pablo tiene muchas cosas que lo hacen especial. Pablo era un judío, era fariseo, era un ciudadano romano, era un constructor de tiendas también. Hechos 18, 1 al 4 era como su oficio. Pero interesante es que finalmente la construcción de tiendas no era lo esencial. Dios lo utilizaba para su provisión, sí. Pero miren cómo el Señor utilizó el hecho de que Pablo fuera un judío para que él pudiera llegar a cada una de esas ciudades del Imperio Romano, buscar la sinagoga judía y tenía la posibilidad de pararse y predicar a los judíos, porque él tenía esa
esa categoría de poder pararse y predicar en una sinagoga. Dios lo utilizó. Era un ciudadano romano y cuando lo fueron a encarcelar y a enjuiciar injustamente, él apeló a esto y eso le permitió ir delante de los gobernadores romanos y aún al César para dar testimonio para predicar el evangelio. ¿Sí ven esto? ¿Cómo Dios utiliza lo que somos para su gloria? Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 9:19. Dice él, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. O sea, él está hablando como asemejándose a Cristo, haciéndose siervo de todos, despojándose de sí mismo, es lo mismo que nosotros podemos hacer. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. Es tanta esa identificación de Pablo en su vocación, en su vida, con los propósitos de Dios que él se llama a sí mismo en las cartas. Pablo, ¿qué dice en las cartas siempre que empieza? Apóstol, pero también él dice algo, siervo. Él utiliza una palabra griega que es doulos, que lo traducen en las traducciones como siervo, pero el significado literal de esa palabra es esclavo. Un esclavo era la persona que tenía el mayor rango social en esa época, aquel que no le pertenecía a nada, sino que él pertenecía a alguien era dueño de él, ¿cierto? Y Pablo se identifica como un siervo, un esclavo de Cristo. Y yo les motivo a que ustedes, en sus vocaciones, en los lugares que Dios les ha puesto, se identifiquen con Cristo y con Pablo en ese sentido, como siervos, como esclavos del Señor. Ahora, para terminar, quisiera hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta el momento para dar la estocada final. Y es primero el origen de la vocación, de nuestra vocación y de nuestro trabajo. Es un origen que se origina no como un castigo, sino como una idea buena de Dios, que a causa del pecado sí se ha distorsionado y sí produce carga, pero eso no significa que vamos como cristianos entonces a divorciar nuestro trabajo de nuestra vida espiritual. ¿Qué vimos? Que precisamente debemos gozarnos en lo que hacemos, disfrutar lo que hacemos y no preocuparnos, sino entender que Dios tiene cuidado de nosotros, que Él, si entregamos nuestras cargas a Él, nos da descanso, ¿cierto? Vimos cómo en el Antiguo Testamento había tantos hombres que Dios utilizó sus vidas, sus vocaciones, su historia, sus capacidades para su gloria, a pesar de ellos. Vimos el ejemplo de Cristo como el supremo misionero, el supremo que se ha humillado y en su vocación como carpintero y sobre todo como Salvador nos da ejemplo para que nosotros en nuestro lugar podamos identificarnos y podamos ser esos misioneros en cada lugar. Ahora, nuestra vocación en Cristo trasciende a lo material y nos deja a todos no como en rangos o estratos de vocación, sino que todos somos iguales delante de Dios y también a pesar de lo que somos el Señor nos utiliza y no tenemos que gloriarnos sino solamente en Cristo. Vimos el ejemplo de los discípulos en el Nuevo Testamento de Pedro, Lucas, Pablo, Juan y también ver cómo en sus vocaciones, desde sus orígenes el Señor los utilizó para sus propósitos. Y ahora quisiera que fuéramos a Colosenses capítulo 3 para terminar. Y es una instrucción específica y es una doctrina respecto del trabajo para un cristiano. ¿Cómo debe un cristiano entender su trabajo, sus labores diarias, su labor como jefe o como empleado? Y esto es revolucionario, lo que Pablo está diciendo acá. Porque para el mundo de su época, esto era como hacer un plop. O sea, ¿cómo es posible que Dios me esté pidiendo esto? Y quisiera que leyéramos Colosenses 3, todo el capítulo, para contextualizarnos. Porque la actitud de un cristiano en su trabajo es un fruto de su vida, de su nueva vida con Cristo. Colosenses 3:1, voy a empezar a leer, dice: ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mirada
en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. De pronto los que tienen celular, si la pueden buscar, esa traducción. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de estos pecados viene la ira de Dios. Ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros porque ustedes ya han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es culto o incivilizado, o esclavo o libre. Cristo es el único que importa y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que les ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Esposas, sujétense cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, amen cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es a Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago del mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Y sigue el 4.1, ahí debería estar pegado. Amos, sean justos e imparciales con sus esclavos. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. Ahora, no es común que uno haga lecturas tan largas en un culto, pero es interesante porque en las iglesias del Nuevo Testamento, cuando las cartas se empezaron a escribir, se leían a toda la iglesia. Y es interesante la cantidad de cosas que dice acá, aunque vamos a enfocarnos al final de esto. Una doctrina para el trabajo de un cristiano. Suponiendo que fuéramos esclavos, que es la peor condición en la que estamos, dice que obedezcamos en todos nuestros amos terrenales. Es decir, si usted tiene un jefe, obedézcale en todo. Trate de agradarle en todo tiempo a esa persona. Sírvale con sinceridad debido al temor que usted le tiene, no a él, sino a Cristo. Y trabaje de buena gana y todo hágalo como si fuera para el Señor y no para la gente. No para ser vistos. Sí le ha pasado que a veces pasa que uno como que hace las cosas para, si lo ven, de pronto los cristianos no tienen que ser ese tipo de trabajador que solamente barre y no barre lo que está por debajo de la alfombra o no termina de hacer bien todo el trabajo. Los cristianos deberíamos ser los mejores trabajadores porque lo hacemos como para el Señor. Y asimismo, no tenemos excusa.
Quizás uno dice, no, pero es que esa persona sí tiene dinero y esa persona mira cómo es, esa persona tal, y como que te justificas en hacer las cosas mal para el otro. Ah, mira cómo me trata, entonces lo voy a hacer más mal. Y mira lo que dice acá. Pero si hacen lo que está mal, recibirán pago por el mal que han hecho, porque Dios no tiene favoritos. O sea, eso no le interesa al Señor. Usted debe hacerlo bien, independientemente de. Ahora, con toda esta perspectiva, quisiera que pudiéramos orar al Señor y que usted pudiera cerrar sus ojos ahí y poderle decir al Señor, Señor, ayúdame a poder entender las formas y las cosas que tú estás haciendo y que has hecho en toda mi vida. Entiendo que lo que ha sucedido en mi vida no es casualidad, tanto las cosas malas como buenas, las experiencias, lo que he permitido aprender, lo que he podido trabajar. Señor, son puertas que tú me estás abriendo para tu gloria y para tus propósitos. Y te quiero pedir, Espíritu Santo, que tú me ayudes a entender y a ver de qué forma tú me quieres utilizar para predicar el Evangelio donde quiera que esté. Señor, perdóname si he sido negligente en mi trabajo, si no he dado buen testimonio como trabajador, aún como dueño de empresa. Perdóname por creer que yo soy el dueño y no saber que soy un mayordomo, un administrador de todo lo que tú me has dado. Señor, y quiero poner toda mi vida en tus manos, mi profesión, mis talentos, mi vocación, mi llamado, ese llamado que tú me has hecho para darte la gloria. Señor, pon tus palabras en nuestra boca para poder predicar el Evangelio donde tú nos has puesto. Y utilízanos en humildad, así como tenemos este ejemplo tan poderoso tuyo, Señor Jesús. Utilízanos en nuestra identificación y al despojarnos de lo que somos. Perdónanos por creer que quizás somos mejores que otros o hay personas peores o que somos inferiores. Señor, queremos gloriarnos solamente en ti y en la vocación que tenemos. Ese llamado que nos has hecho a pesar de nosotros. Y que podamos, Padre amado, darte la gloria y disfrutar lo que hacemos, disfrutar el trabajo que tenemos, las personas que nos rodean, poder comer del fruto de nuestro trabajo con alegría, poder despojarnos de cargas que no nos pertenecen, poder librarnos de la avaricia y de la codicia, para vivir la plenitud, Dios, de tu bendición, entendiendo que tú provees todo lo que necesitamos. Perdónanos si nos hemos afanado, si hemos puesto nuestra mirada en lo terrenal solamente, y ayúdanos a que toda nuestra vida, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en la empresa, toda nuestra vida sea una vida que te glorifique a ti, que te agrade, que nuestra vida sea una vida espiritual. Muchas gracias por esta oportunidad, gracias por esta campaña, por cada lección que hemos aprendido, y que puedas tú continuar ese proceso de transformación en nuestras vidas para hacernos cada vez más semejantes a Cristo. Ese proceso de renovar nuestras mentes para poder comprender cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, estamos agradecidos contigo y te damos la gloria a ti. Amén.